A partir de los procesos históricos que vive Chile, en este panel se invita a analizar los grandes temas en curso, el contexto sociopolítico actual, en este escenario económico, el accionar del gobierno y el estado de las reformas que busca impulsar, el rol de los empresarios y el reordenamiento de las fuerzas políticas a la luz de la última elección. Cómo la cohesión social, entendida como la relación entre estos actores, está delineando el clima país y devenir actual. Dejo con ustedes a nuestra destacada periodista y regionalista Paloma Ávila, quien es directora de CNN Futuro, y agradezco a los expositores y les cedo la palabra, estimada Paloma. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Estupendo. Muchas gracias a todos. Muy interesante el panel que acabamos de cerrar y muy inspirador para la conversación que nos convoca hoy día. Quiero agradecer en nombre de CNN Chile poder ser parte de este tan importante encuentro. Y como bien decía Luis Felipe, no soy solo yo, sino CNN, un medio que está muy interesado en la descentralización, en la visibilización de los temas regionales, que es algo que cuesta mucho en la agenda pública poner por delante. Este panel es un panel muy interesante que ya se conocen las reglas, todos vieron el semáforo, también sabemos que no ha sido tan respetado, pero vamos a hacer un esfuerzo por disciplinarnos nosotros, ¿verdad? Les vamos a ir poniendo ahí la luz para que se inspiren en sus tiempos y puedan tener más claridad. Cada uno de ustedes va a tener efectivamente 10, pero podríamos decir 13 minutos para hablar sobre sus distintos temas y yo voy a tratar de efectivamente abrir la compuerta de los cocodrilos cuando esto pase. La cohesión social es una condición para la paz, ¿verdad? Si estamos aquí en un encuentro que busca la paz para el desarrollo, la cohesión es una condición para la paz. Y algunas de sus características nos suenan lejanas en el tiempo que estamos viviendo y desafiantes por las características de la modernidad. Requiere un nivel de consenso, requiere sentirse perteneciente a una comunidad. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentimos parte de una comunidad tal vez más grande que, por ejemplo, pertenecer a la Araucanía, ¿no? Requiere una percepción de pertenencia, pero también una de justicia. Y la percepción de justicia es probablemente una de las más difíciles de administrar, sobre todo cuando las fuentes que la representan son tan diversas y están tan atomizadas y cada persona puede ser un medio. Y también requiere de un buen desempeño de las autoridades que nos representan para sentir que eso es justo y que nos convoca. Y todo eso que acabo de decir es algo muy difícil de tener en los tiempos de hoy. Por lo tanto, construir cohesión social es una de las fórmulas matemáticas más difíciles de resolver en el universo que nos toca compartir en este momento. Y por lo mismo tenemos a estos tres flamantes invitados que nos van a poder iluminar con algunas de sus reflexiones. Nos encantaría que este panel sea también una manera de construir cohesión social y por lo mismo vamos a tratar de darle un espacio al diálogo, que es la manera en que los humanos históricamente hemos logrado articular este tipo de encuentros que permite evolucionar a la especie, ¿no? Para partir, le voy a dar la palabra a Carlos Gajardo. Carlos Gajardo es abogado de la Universidad de Chile, fue fiscal del Ministerio Público durante 17 años, tuvo a su cargo diversas investigaciones relevantes como los recordados, a propósito de lo que estoy hablando, casos Penta, SQM, Corpesca, entre otros. Actualmente es socio del estudio jurídico Gajardo y Norambuena y panelista de T13 Radio. Fue elegido abogado del año en 2022 por la revista Lawyer. Es además autor del libro Se hará justicia y profesor de prestigiosas universidades. Carlos. Bueno, muchas gracias. Aló. Ahí sí. Muchas gracias a Corpo Araucanía por la invitación. Desgraciadamente en estos días hemos tenido un nuevo gran escándalo
político-económico en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con la fundación conocida como Democracia Viva. Vaya ironía el nombre. Y por supuesto que es un hecho desgraciado, pero yo al menos agradezco que se haya producido antes de esta audiencia porque me permite instalar nuevamente este tema con mayor actualidad, con mayor vigencia, en un tema que nítidamente me ha movido en los años en que he ejercido mi profesión. Y entonces, claro, vamos a decir algunas cositas del caso, ¿no? Para explicar por qué es tan grosero, pero a partir de ello me gustaría hacer algunas reflexiones sobre hacia dónde debiéramos caminar, ¿no? Y por qué creo que es un gran momento para hacer una agenda de probidad 2.0, como se ha denominado. El caso es especialmente grosero por algunas banderas rojas que tiene muy nítidas. De partida por los montos involucrados, no son menores, ¿no? 426 millones de asignación directa no es poca plata en un país que nos mostraba recién la ministra está gastando más de lo que recauda. Pero la manera en que se asigna es probablemente la bandera que más debió haber llamado la atención. Una asignación directa entre una fundación cuyo director es la pareja de una diputada de la zona y la persona que hace la asignación es un seremi que es el ex asesor de la misma diputada. Y luego empiezan a aparecer otro sinnúmero de banderas adicionales. Es una fundación que había sido creada en febrero del año 2022, cuando los proyectos se le empiezan a asignar en junio del 2022, o sea, cero antigüedad. ¿Qué más grato para una fundación, una empresa que está recién partiendo? Bien lo saben muchos emprendedores que hay acá, que inmediatamente a los 2-3 meses tenga tan buenos contratos que ejecutar. Y además, dato adicional, ¿no es cierto?, al momento en que tiene que comenzar a efectuar sus labores, ni siquiera tenía autorización del Servicio de Impuestos Internos para hacer esas labores. Digo esto para decir que el caso es muy grosero y entonces uno no se va a sorprender porque haya corrupción en un país, ¿no? Pero uno dice, ¿pero cómo puede ser tan bajo el nivel de nuestros controles para que nada de esto se haya podido detener a tiempo? Y agrego un dato adicional. Un gran valor que tiene Chile, ¿no es cierto? Nuestros funcionarios públicos fueron los que dieron la voz de alerta de eso, ¿no? Son los funcionarios de la Seremía de Antofagasta que dicen, oye, aquí hay algo raro, y como buenos funcionarios públicos lo ponen en conocimiento de la autoridad. Correo electrónico 2 de mayo a la subsecretaria. ¿Qué pasó con ese correo electrónico? Básicamente nada. Y entonces, esto es una lucubración, pero es muy probable lo que haya pasado, los funcionarios públicos van a la segunda herramienta que tienen, ¿no? Lo denuncian en la prensa. Van a un medio digital, en Antofagasta ponen estos conocimientos, estos antecedentes en conocimiento del medio, el caso estalla mediáticamente y es recién ahí cuando se producen las consecuencias. Se le pide la renuncia al Seremi, el director de la fundación, que además era asesor de un ministerio, cesa también en sus funciones, y por la evidente negligencia que tuvo la jefa de servicio, la subsecretaria, también cesa sus funciones. De alguna manera se hace efectiva la responsabilidad política. El partido político, con alguna demora, suspende la militancia de la diputada. Si uno pudiera decir que hay algo, diría yo, positivo en lo que ha pasado y que marca una diferencia con los casos anteriores, es que creo que ha habido una transversal, después veremos si es real o no, pero ha habido una transversal crítica a esto. Yo no he escuchado a nadie que le haya puesto paños fríos, ¿no? Algunos con alguna mayor demora, algunos con alguna titubeo inicial, pero hoy día, 2 semanas después que esto se conoce, todo el mundo político critica esto. Y digo que es una diferencia porque en los grandes casos que tuvimos hace unas 2 décadas y hace casi 10 años, me refiero al caso Mopgate primero y al caso Penta de SQM Corpesca después, lo que uno vio permanentemente fueron defensas corporativas, ¿no? Explicaciones. Bueno, es que esto sucede porque hay un mal sistema de remuneraciones para los funcionarios del ministerio, el caso Mopgate, ¿no? Recuérdense ustedes
el maltrato que hubo en su momento a la ministra, ¿no? La ministra se le puso un apodo, la ministra Mopo, algo así. Y en el caso Pente SQM Corpesca lo mismo, ¿no? Una gran defensa transversal de que esto era una persecución excesiva, de que había que financiar las campañas, de que todos lo hacían, etc. Me parece muy buena señal que eso no esté pasando ahora, ¿no? Me parece muy buena señal que desde el presidente de la República y políticamente desde los republicanos por un lado hasta los partidos de izquierda por otro, esto lo consideren inaceptable. El partido de los propios afectados se ha querellado por estos hechos. Me parece un avance eso, ¿no? Al menos que, después veremos, insisto, si esto es real o no, porque creo que hay una forma de probarlo, han hecho una crítica transversal a lo que pasó. Y esto me lleva a un segundo punto que tiene que ver con la cohesión. Cuando uno pregunta en Chile, y en EDA de hace 5 años hicimos esta pregunta a mano alzada, ¿no? ¿Cuánto se confía en el sistema de justicia de su país? ¿Ah? ¿Sí o no? Una pregunta binaria. Chile aparece rankeado muy mal comparativamente con los países de la OECD. Lo que, honestamente, cuando yo conocí el dato, fue sorpresivo. Yo pensaba que, en general, en los países la justicia era mirada con desconfianza, que esa era una práctica común en el mundo. Me asemejaba a la situación que pasa con el árbitro de fútbol, ¿no? Que el árbitro entra a la cancha y las 2 barras lo pifian, ¿ah? Desconfían del árbitro por definición. Para mi sorpresa, descubrí que en los países más avanzados del primer mundo, sobre todo en los que son de la zona norte de Europa, Dinamarca, Suecia, la confianza en la justicia, el ciudadano cuando le preguntan, ¿usted confía en el sistema de justicia? El 80% responde que sí. Uno se va a la Europa más mediterránea y más o menos el 50%, Francia, te contesta que sí. Es el promedio de la OECD. Cuando uno se viene a América, por supuesto, esto empieza a bajar. Pero hay países donde uno diría que nosotros estamos mejor, que tienen mayores niveles de confianza. México, Colombia, dan por el 30, Brasil, Perú un 25. Chile, las últimas 2 encuestas, una del año 2016, preestallido, una del año 2020, posestallido, invariable, 15%. Solo un 15% de los chilenos confía en su sistema de justicia. Y yo creo que eso tiene 2 grandes causas. Una primera causa tiene que ver con una sensación de ineficiencia, ¿no? Muchos de los que alguna vez hemos sido víctimas de los delitos, me incluyo, el mayor contacto que tenemos con el sistema es que nos llega una carta comunicando el archivo, ¿no? Probablemente en esta sala a más de la mitad de las personas en algún momento le tiene que haber llegado una carta de la Fiscalía diciéndole que su causa se archiva. El sistema tiene, después podemos ver si eso es real o no, pero tiene una sensación de ser ineficiente, de que no castiga adecuadamente sobre todo los delitos contra la propiedad. Y eso, hoy día hay menos motivos, pero eso era un poco injusto en Chile, ¿no? Porque Chile tenía uno de los niveles de seguridad más importantes, lejos de América Latina. De nuevo, me hago parte de las cifras que mostró la ministra Toá, y eso, desgraciadamente, en el homicidio, que es probablemente el delito más relevante, ha disminuido y hoy día en Chile ya estamos en niveles, de acuerdo a lo que se mostraba, incluso peores que Argentina y Perú, ¿ah? Con tasas de 6 homicidios cada 100.000 habitantes al año, lo que es una tasa evidentemente 50% más alta que la que teníamos hace 5 años. Y la segunda causa relevante, me parece a mí, esta desconfianza, es la creencia, de nuevo vamos a ver si eso es efectivo o no, de que el sistema te trata distinto según quién eres, cuánto tienes, qué poder tienes. Y ahí hemos tenido sobrados casos que eso lo muestran, ¿no? De nuevo, las investigaciones políticas, el caso Pente SQM Corpesca, pero también los casos de colusión, nunca nadie fue a la cárcel por eso, el caso La Polar, etc. Y entonces creo que este caso nos permite dar un paso adelante en lograr mejores niveles en esta segunda pata, en tener mejores niveles de probidad, para lograr una mejor cohesión social que implique que la gente entienda que a un sujeto que le roba al Estado, que se aprovecha del Estado, que usufructúa del Estado, va a tener mayor dificultad y mejores sanciones. Y aquí
para hacer la proposición, ¿no es cierto?, la parte propositiva, creo que hay cosas donde hay bastante consenso para comenzar a trabajar, para comenzar a avanzar. Algunas medidas, yo quiero hablarles de 7 medidas para poner un número concreto, ¿no? Algunas medidas que tienen que ver directamente con lo que sucedió. Asignaciones directas. No hay motivo en Chile para que tengamos tan alto número de asignaciones de fondos fiscales de manera directa. La asignación directa se permite, es necesaria cuando hay una emergencia. Acabamos de tener inundaciones en buena parte de la zona central del país. Por supuesto, se requieren fondos urgentes, hay que arreglar el puente, reparar el hospital, etcétera. No se puede hacer una licitación que tome meses. Podemos hacer una contratación directa. Está justificado. Por supuesto, en esos casos tendremos que tener mecanismos ex post de revisión mucho más potentes. Pero, por favor, ¿qué sentido puede tener que en los casos de democracia viva tengamos asignaciones directas? ¿Qué puede justificar que para hacer un programa de mejoramiento de los campamentos, eso lo hagamos con tratos directos? Hay un dato tremendamente complicado, creo yo, que se ha mostrado respecto al Ministerio de Vivienda, cómo aumentaron de un 13 a un 46% los tratos directos del año 2021 al 2022, me parece que es la comparación. Dato 1, ¿no es cierto? No puede haber contrataciones directas en esa magnitud. 2, ¿tiene sentido que tengamos tan alto número de funcionarios públicos de confianza? Aquí hay una iniciativa que se llama Estado sin pitutos, que suscribo completamente, que se está postulando en la nueva Constitución, ¿no? Los cargos de exclusiva confianza debieran ser, de nuevo, la excepción, y no, como es hoy día, no digo la regla, pero mucho más abierto. 3, gastos reservados. El gran problema que tuvimos en general en las instituciones armadas, carabineros, en algunos ministerios también, es un número muy alto de fondos para disponer como gastos reservados y después sistemas muy menores para que eso pueda ser controlado. 4, corporaciones privadas municipales. Se ha inventado todo un sistema para evitar el control de la Contraloría mediante la creación de estas corporaciones municipales privadas. 5, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. Si queremos perseguir de verdad la corrupción, lo que tenemos que hacer es follow the money, seguir el dinero. Se puede hacer siempre en un procedimiento judicial con autorización del juez. No hay buenos motivos, por ejemplo, para que Contraloría pueda tener en procesos investigativos mejores facultades para hacerlo. 6, registro de destinatarios finales. Estoy terminando, dame medio minuto. Registro de destinatarios finales. Saber quién está detrás de una empresa cuando contrata con el Estado. Que sepamos, ¿no es cierto? Cuando está ahí Democracia Viva, sepamos al tiro quién es el dueño, quién es el representante de esa fundación, de una sociedad, quién es el dueño, quién está detrás. Mayor transparencia para evitar toda esta situación de corrupción. Y 7, creo que es necesario también para temas como el terrorismo en la Araucanía, creación de una fiscalía de alta complejidad a nivel nacional. Los casos complejos en materia de corrupción y algunos adicionales como son, creo yo, los también de terrorismo en la Araucanía, requieren mayor especialización, personas con dedicación exclusiva a esos casos, menor cantidad de casos que investiguen, y eso solo se puede conseguir con una fiscalía de alta complejidad. Me pasé unos segundos, pero eso es lo que creo que debiéramos hacer como país en esta crisis. Yo le quiero poner una estrellita a Carlos, porque sí, la verdad es que no te pases porque estábamos negociando aquí. Ya habíamos restado un par de minutos para mejorar nuestro desempeño. Bueno, quiero presentar a nuestro siguiente expositor, es Claudio Alvarado. Es abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudiante del doctorado en Filosofía por la Universidad de los Andes, actualmente director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, columnista del diario La Segunda y panelista habitual de Radios Pauta y Cooperativa. Se desempeña como profesor en prestigiosas universidades, es autor y coautor de distintos libros y publicaciones. Tu turno. Bien, muchas gracias
Paloma, y por supuesto muchas gracias a Corp Araucanía por invitarme a participar de este notable encuentro. Lo digo muy en serio, no es simplemente por cumplir. Me parece que resulta especialmente pertinente reflexionar sobre los desafíos sociales y políticos del país desde esta zona. Ustedes lo saben, ustedes muchos lo sufren en carne propia. La Araucanía de algún modo condensa los principales retos y tareas pendientes, las deudas que tiene Chile en materia de estancamiento económico, en materia de déficit educacional y, por supuesto, todo lo que dice relación con la lucha con la delincuencia, el desorden público y el terrorismo que ha cobrado tantas víctimas inocentes. De modo tal que me parece, insisto, especialmente pertinente y relevante pensar desde esta zona del país cuáles son nuestros desafíos, nuestros retos en materia de cohesión social, en materia política. Por supuesto que el tema del panel da para mucho y el tiempo es escaso y ya está corriendo, digamos. Así que yo, con vista simplemente a intentar contribuir a la reflexión a la que se nos invita, en los minutos que siguen voy a intentar poner 3 elementos sobre la mesa que me parecen muy importantes, muy relevantes para comprender la situación en la cual nos encontramos. En primer lugar, conversar brevemente sobre el difícil momento que atraviesa el gobierno. En segundo término, la fragmentación acumulada, frustración acumulada que experimenta la ciudadanía respecto del sistema político. Y, en tercer lugar, para finalizar, si nos da el tiempo, algunas luces respecto a cómo puede ser viable, cómo puede ser exitoso el proceso constitucional en curso, cuestión que me parece trascendental para el país, pero que ciertamente no será fácil. Parto entonces derechamente con lo primero. Hoy es evidente que el gobierno de Chile atraviesa un mal momento. Las últimas semanas, Carlos recién lo recordaba, lo han vuelto particularmente manifiesto. En lo inmediato sobresalen no solo el caso Democracia Viva y sus esquirlas, sino también una serie de fallas de gestión, falta de oficio y experiencia, problema que ha mejorado desde que la ministra Toá y otros ministros del llamado socialismo democrático han adquirido mayor protagonismo, ingresaron al gabinete, pero que no han desaparecido para nada por completo. Hace apenas un par de semanas comentábamos la severa dificultad que tenía la actual administración para enfrentar la crisis sanitaria y respiratoria. El año pasado, solo por poner un par de ejemplos, insisto, en virtud del tiempo, la cantidad de problemas que tuvo el país en materia de relaciones exteriores, algo para lo cual Chile, la verdad, no estaba acostumbrado. O sea, aquí hay una cuestión muy relevante. Gobernar es administrar, es gestionar, y la nueva generación que llegó al poder tiene severas dificultades en ese plano. Hay aquí, dicho sea de paso, una gran paradoja. La nueva izquierda gobernante ponía todas sus fichas en el Estado como motor de las transformaciones, recelando de la cooperación público-privada, recelando del aporte de la sociedad civil, depositando todas, o al menos sus principales expectativas en el aparato estatal. Y sin embargo, una vez que llegaron al poder, se revelaron severamente incapaces para manejar el Estado en sus funciones más básicas. Hay aquí una paradoja digna de reflexión, no simplemente por recordar estos temas de modo ingrato, o como se dice coloquialmente en el mundo político, pasar factura, sino porque me parece que esa generación va a seguir jugando un papel en el futuro de Chile y tiene que tomar conciencia de lo mal que lo hacía y que lo ha hecho en este plano. Con todo, y siguiendo con el primer punto, ¿cierto?, con el difícil momento del gobierno, mi impresión es que el principal problema no está ahí. Ha sido muy importante este desprecio a la llamada mera administración y los problemas relacionados, pero me parece que la mayor dificultad que atraviesa la administración del presidente Boric es su deslegitimación, la deslegitimación de la nueva generación que llegó a la moneda desde la segunda vuelta de 2021 a la fecha. Porque hoy día es fácil olvidarlo, pero esta generación, hace apenas un año y medio o menos, un año, 3, 4 meses, parecía tenerlo todo. Un Gabriel Boric exultante llegaba a la moneda, la Convención Constitucional creía avanzar en una inexorable marcha a la refundación de Chile, y la historia fue muy distinta. Por supuesto, los que votamos rechazo vemos con alivio que haya sido muy distinta, pero desde el punto de vista del gobierno hay que tomar conciencia. Esto ha sido brutal, en apenas un año y medio de tenerlo todo a estar muy mal evaluado por la ciudadanía y viviendo severas dificultades. ¿Cómo se explica esto? Mi impresión, sabiendo que hay muchos factores involucrados, es que
un elemento clave para entender este tránsito, este errático tránsito del gobierno del presidente Boric, tiene que ver con las promesas incumplidas del propio mandatario. Me explico. Para la segunda vuelta del año 2021, Gabriel Boric tuvo un giro respecto del cual sus adversarios incluso se mofaban. Recuerden ustedes, daban vuelta muchos memes, esto se comentaba en análisis político, parece otro Gabriel Boric. Sin embargo, el punto relevante acá es que la ciudadanía, al menos el electorado, al menos quienes fueron a las urnas, le creyeron a ese giro del presidente Boric. Él había perdido la primera vuelta y tuvo un resultado muy significativo, una victoria contundente en la segunda vuelta presidencial. Ese giro, mi impresión es que se explica en gran medida porque el candidato Boric de segunda vuelta prometió seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Siguió hablando, por supuesto, de protección social, pero también le agregó a su discurso, a su mensaje político, un énfasis muy fuerte en la lucha contra la delincuencia, en la importancia del orden público, hablaba de migración regular, prometió estabilidad política. Esa fue la promesa del candidato triunfador. El Gabriel Boric histórico, aunque ya había tenido alguna moderación, perdió en primera vuelta. Le fue bien, pero fue la segunda mayoría. El Gabriel Boric que alcanza la primera magistratura de la nación es el de segunda vuelta, el del balotaje, el que promete seguridad, insisto, en las distintas dimensiones de la vida. ¿Y qué ocurre? Que el presidente Boric y su generación llegan a la moneda y se olvidan de esto de un modo verdaderamente increíble, dado el giro que había tenido el propio mandatario. El tiempo avanza de manera también inexorable, así que no me alcanzo a detener en todos los detalles, pero notemos simplemente que el presidente Boric comienza su administración retirando las querellas por ley de seguridad del Estado, luego se pliega a la Convención Constitucional de un modo insólito y termina el año con los malogrados indultos. ¿Dónde quedó la promesa de seguridad en las distintas dimensiones de la vida? Esto debe ser muy ingrato para la ministra Tobá o sus asesores que llegan en parte a hacerse cargo de este problema, pero esa ha sido la realidad del gobierno. ¿Cómo no iba a perder credibilidad? Mi impresión es que esta es una nota muy relevante de la situación actual del país, porque conecta con el segundo punto que yo quisiera poner sobre la mesa. Y es conectar esta deslegitimación de la nueva generación gobernante con, en segundo lugar, la frustración acumulada que experimenta la ciudadanía con el sistema político. Hasta acá podría parecer, espero que no sea la impresión, pero soy consciente que podría parecer que esta descripción crítica que realizó el presidente Boric y su generación, la nueva izquierda, la digo con cierto gusto o agrado como un opositor que critica a su adversario, pero la verdad es que no es el caso. Ciertamente tengo críticas severas respecto de la administración actual, pero mi impresión es que es una muy mala noticia para el país lo que ha ocurrido con esta deslegitimación del presidente y el Frente Amplio, porque se encuadra en una frustración acumulada, en un quiebre entre política y ciudadanía. Este quiebre empieza a visibilizarse, digo, con mucha fuerza desde el año 2011 y se ha agravado durante la última década y media. Por supuesto, en esto también influyen muchos factores, pero uno clave y que conecta con el primer punto que intentaba bosquejar es la decepción, el desencanto, la frustración que ha experimentado la población, que ha experimentado el Chile profundo con quienes han vencido en los últimos torneos electorales. Abuelo de pájaro. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet frustró a la ciudadanía luego de haber tenido un triunfo electoral muy relevante. El segundo gobierno del expresidente Piñera, aún con más fuerza. Recordemos que el presidente Piñera prometió clase media protegida. Ese fue el discurso con el que triunfó Sebastián Piñera en el balotaje. Nada de lo cual ocurrió por múltiples motivos que no alcanzamos a detallar. Luego la Convención Constitucional llevó a niveles inauditos la frustración de la ciudadanía respecto de aquel hito político, de aquel triunfo político en el cual había puesto toda su esperanza. Ese es el cuadro político en el que nos encontramos. Una frustración acumulada, severa, muy, muy honda respecto de las promesas incumplidas de las élites políticas. En ese cuadro, por supuesto que lo que ocurre con el gobierno actual es una muy mala noticia, porque el elástico se sigue estirando hasta eventualmente romperse. ¿Cómo se explica esta actitud sistemática de los gobiernos que defraudan las expectativas luego de haber triunfado, digo, contundentemente en las urnas? También por muchas razones, pero una relevante, a efecto de la narración que estoy intentando dibujar, es la llamada borrachera electoral.
Los analistas políticos suelen hablar de borrachera electoral, esto es la confusión entre una mayoría electoral puntual y una supuesta e inexistente adhesión a la totalidad del proyecto político de los vencedores, como si pudieran, en buen chileno, llevarse todo para la casa, que fue exactamente lo que intentó hacer la Convención Constitucional y de ahí, en parte, su fracaso. Fracaso que muchos miramos con alivio una vez que el rechazo triunfó monumentalmente el 4 de septiembre, pero que, ojo, es un triunfo desde la misma frustración. Ese triunfo para la ciudadanía no es un triunfo que se mire simplemente como quien vence y dibuja un camino. Fue el fracaso de un camino en el cual el país había puesto muchas expectativas. Esto conecta con el tercer y último punto que espero alcanzar a tratar, a ver si me gano también la estrellita de la moderadora, y que dice relación con la viabilidad del proceso constitucional en curso. Mi impresión es que el proceso constitucional en curso, también dicho de manera coloquial o en buen chileno, la tiene muy difícil. Primero, porque a la ciudadanía, a las grandes mayorías, la agenda constitucional inevitablemente les suena a convención, tanto en los contenidos como en las formas. Hay algo así como un Rey Midas al revés. Lo constitucional quedó impregnado, quedó contaminado de lo que fue el fracaso de la fallida convención. Además, la agenda constitucional hoy día se ve lejana de las prioridades ciudadanas más acuciantes. Migración, orden público, salud. No se ve conexión inmediata dada la frustración que provocó la convención. Y en fin, está la situación del gobierno que ya hemos comentado. ¿Puede resultar bien el proceso constitucional pese a todo esto? Mi esperanza es que sí, y además creo que sí, pero a condición de 3 elementos que simplemente voy a alcanzar a enunciar. Primera condición para que el proceso constitucional resulte bien, y cuando digo resulte bien es que la ciudadanía vote a favor con una mayoría contundente en el plebiscito fijado para el 17 de diciembre. A eso me refiero con que resulte bien. ¿Cuáles son las condiciones que me parece ayudan a ese escenario? Primero, que el Consejo Constitucional logre mostrar conexión con aquellos temas que hoy día más le importan a la ciudadanía. Hay que dar señales en materia de migración, hay que dar señales en materia de seguridad pública. Esta separación, esta brecha tiene que acortarse y el Consejo tiene que cumplir su papel en eso, lo cual, dependiendo del tema, le va a costar a uno u otro sector. Pero creo que, visto el éxito del Consejo en su conjunto, es clave. Segunda condición, hay que distanciar todo cuanto sea posible este proceso constitucional de la fallida convención. Hay que romper la maldición. Y eso va a ser difícil para las fuerzas de izquierda, para las fuerzas oficialistas, porque incluso los ministros moderados estuvieron por el apruebo. Y lo que aquí hay que transmitirle a la ciudadanía es esto resulta radicalmente distinto, esto es otra cosa. La comisión experta fue otra cosa, sí, pero la gente no lo sabe. Dicho en pocas palabras, aquí hay que ponerse en modo campaña y mostrarle a la ciudadanía por qué en los contenidos, voy terminando, y en las formas esto ha sido muy distinto y el Consejo Constitucional tiene que seguir mostrando que es muy diferente. Y tercera y última condición, quizás lo más importante, lo que posibilita las dos anteriores, hay que mantener un acuerdo transversal. No vamos a tener nueva constitución, por decirlo de forma provocativa, si no es al mismo tiempo la constitución de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Si ese desafío se cumple, si los líderes políticos están a la altura, esto puede resultar bien, lo cual es fundamental para la estabilidad del país y que luego podamos seguir resolviendo todos nuestros temas pendientes de los cuales ustedes en esta zona conocen muy bien. Muchas gracias. Vamos estupendo con el semáforo. Estoy también una estrellita. Y ahora va nuestro tercer panelista. Tenemos la suerte de tener a Alberto Mayol en Chile porque no está en Chile habitualmente y por lo tanto es un privilegio de la Araucanía. El centro todavía no lo ha tenido. Alberto Mayol es escritor y académico, profesor asociado de la Universidad de Santiago de Chile e investigador del Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Varios de sus libros han sido superventas en Chile y en estos días una de sus obras ha sido objeto de numerosos reportajes en los principales medios de comunicación españoles. Dirige la encuesta de la Cosa Nostra, la más precisa de 2020 a la fecha en resultados electorales. Su trabajo sobre los fundamentos de la crisis chilena ha sido central en la discusión nacional. En su último libro, El abismo existencial de Occidente, plantea el carácter general de las coyunturas de protestas globales y examina los fundamentos
de la confusión occidental. Alberto, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Miro al semáforo con pavor, pero bueno. No les quiero decir cuánto me pasé en el semáforo en ENADE del 2011, así que... Bien, le puse una verdad incómoda, la cita se entenderá después, pero seguramente muchos ya más o menos entenderán por dónde voy. Lo que vengo a plantear es básicamente que hay un conjunto de razones por las cuales el escenario que estamos viviendo es particular. Muchas han sido planteadas aquí, algunas fueron planteadas en el foro anterior, pero me quiero concentrar en una que tiene mucho que ver con quienes venimos del mundo más académico. Quiero referirme fundamentalmente al hecho de cómo estamos trabajando para resolver nuestra crisis. No se requiere solamente acuerdos políticos, no se requiere solamente una enorme energía, un cierto optimismo, las voluntades, se requiere mucho más. Y hay algo que está fallando a mi juicio que es importante plantear. ¿Por qué estamos viviendo los problemas que estamos viviendo? Bueno, fundamentalmente, creo yo, porque, entre otras razones, hemos trabajado sin diagnóstico. Porque dimos por sentado certezas que no son tales. Porque hemos intervenido muchas veces en la realidad sin ningún proyecto, sin tener claro qué es lo que estamos haciendo. Porque muchas veces, ante los problemas urgentes, salvamos el día. Porque no hemos aprendido a gestionar lo que significa una crisis. Llevamos más de 10 años en lo que se llama un ciclo de crisis y nos comportamos como si fuera un tiempo normal. No hemos sido metódicos ni consistentes, no hemos sido ni sabios ni prolijos. Hemos retrocedido muchas veces cada vez que hemos visto un problema cuando estábamos avanzando. Eso es muy problemático. Revisemos un poco. Hace poco tiempo, el 9 de junio, se cumplieron 12 años del inicio público del caso La Polar, que en realidad es un año antes que parte. Y el 27 de mayo se cumplieron los 12 años del inicio del movimiento estudiantil. Son 12 años hacia atrás. Cuando se juntaron esos dos casos, en junio de ese año, cuando se juntaron el reclamo contra el lucro eventual en las universidades, que la gente interpretó de otra manera, no tenía que ver con la educación, y cuando se vinculó eso con el caso La Polar, se produjo una síntesis que generó una crisis de legitimidad sistémica. La legitimidad es una de las cosas más complejas de la sociedad. Es un fenómeno que no es político, que ocurre en la cultura y que tiene un rendimiento político o una falta de rendimiento político. Entonces, se trata de pensar, resolvámoslo políticamente, pero no funciona así. Esta es una curva de malestar. Quienes quieran saber la metodología se las puedo explicar, pero ustedes ven los aumentos. El caso de los pingüinos, el Transantiago, hacen subir mucho, luego se recupera. Hay un momento fundamental donde en poco rato, desde el movimiento estudiantil, el caso de La Polar, hacen saltar los niveles de malestar, luego se recupera un poco, pero ya bastante mal. Y vean dónde estábamos cuando ocurre el estallido social. Ese puntaje es un par de meses antes, en agosto, antes del estallido social. El sistema no tiene capacidad de acción con ese nivel de malestar social. Por decirlo de algún modo, si el nivel de malestar social en el momento en que venga la votación de fin de año sobre la nueva Constitución está así, aunque apoye Kast y Boric, se pierde. Entonces, el 2011, me acuerdo, en ENADE dijeron, este año es el terremoto social. Si el terremoto social fue el 2011, les pregunto qué fue el 2019. Entonces, el malestar nace de problemas sociales. Sí, ok, pero el malestar es otro bicho, es otro fenómeno. No tiene nada que ver estrictamente con una traducción mecánica del problema social. Se traduce en problemas políticos y en problemas económicos, de manera directa, y en problemas económicos también indirectamente a través de las crisis políticas. Ustedes dicen, bueno, me quieren invitar a flagelarnos acá, ¿no? No, lo que me interesa
Es todo lo contrario. Estamos comenzando un proceso de análisis estratégico que está pendiente. Hoy día lo estamos haciendo porque estamos obligados, no nos queda mucha alternativa. Está pendiente esto. Y de alguna manera, ese proceso de análisis estratégico tiene algunos problemas. Creo que el principal dato que hay que considerar es este. Esto que nos está pasando no es algo solo de Chile. Estas son las protestas por año, países con grandes protestas, en los 4 ciclos de grandes protestas que hay después de la Segunda Guerra Mundial, el 68, el 89, el 2011, 2019. Para decirlo en simple, el 2011 y el 2019 prácticamente 1/3 de los países del mundo tuvieron grandes protestas. Y fue la distancia solo de 8 años. Entre el 68 y el 89 hay 21 años, entre el 89 y el 2011 hay 22 años. Fueron 8 años. Han pasado 5 años, de este año ya estamos en la mitad del año y estamos en la mitad del puntaje del 2019. Esta cosa es general, pero eso no nos exculpa. Entonces, Chile fue, en ambos casos, 2011 y 2019, uno de los países, el país donde fue más extenso, más disruptivo, más complejo de resolver. Es cierto que hay países donde con situaciones como esta de pronto se cae un gobierno, pero es porque la institucionalidad es más feble, es porque la capacidad de aguantar grados Richter, que nosotros la tenemos, no la tiene, pero la cantidad, el tamaño del problema era gigante. Entonces, en este contexto, con un momento claramente disruptivo, es donde nosotros tenemos que pararnos y entender que el 2019 fue acaso el clímax del desgaste. Les quiero decir que hoy día el sistema político está, hoy día, en 2022, la última medición, estoy usando datos que deduzco a partir de la CEP, está más bajo que para el estallido social. Entonces, ¿hay salida? La salida es tener, les decía, una estrategia. Nos hemos acostumbrado a gestionar la realidad, no a producirla. Entonces, el estallido social fue el síntoma de un fracaso de armonización entre lo social, lo político y lo económico. No fuimos capaces de hacer esas 3 cosas juntos. Estas son cosas que a mi juicio son completamente objetivas, no tienen ningún sesgo de ningún tipo, son datos. Entonces, hemos estado acostumbrados a aceptar los éxitos. Muchas autoridades chilenas no van a los foros de temas donde estamos mal. Así. Nadie quiere ir a hablar de infancia, para decirlo en simple. Por ejemplo, estamos en un país hoy día sin estrategia. Y entonces se los quiero dar cuenta a partir de esto con ciertos errores. Primer error es pensar que todo se soluciona con acuerdos políticos. ¿Son importantes? Son importantes. Pero no se soluciona todo con acuerdos políticos. El segundo error es decir, ok, está la falacia politológica, el acuerdo político. La falacia comunicacional, el problema es comunicacional. No hay nada más que problema, no supimos decirlo. No, mentira, obviamente si tiene una crisis grande no es comunicacional. No es verdad eso. Esto significa ceguera estratégica, porque si yo me pienso que el problema es el acuerdo y lo comunicacional, entonces yo no veo el problema. La ausencia de información ya está en el corazón de lo que les quiero decir. A fines de enero de este año se filtró un audio de Cancillería. No me importa la filtración en este instante. Les quiero decir que en ese audio quedaba revelado que ante una decisión importante, en esa mesa no había un solo papel, no había un solo informe, ni interno ni externo. No había nada. No sabían si el embajador argentino estaba hablando por iniciativa propia o si estaba hablando algo que venía de la presidencia, que supuestamente el presidente nuestro es muy cercano al presidente argentino. No sabíamos si era un problema político real o era un exabrupto, porque el tipo es hablador. No sabíamos y nunca supimos, pero había que vengarse haciéndole lo mismo que había hecho él, que era filtrar en un diario, y entonces, ¿qué es eso? ¿De qué se trata eso? No hay manejo de estrategia de ningún tipo. Es inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces, todo ese problema, sin saber de qué están hablando,
adentro, diciendo además decían, tiene razón en todo caso, pero igual vamos a salir a joder, sin nada. Y no hay una teoría de la crisis, no se entiende lo que es una crisis. Esto pasa en todos los niveles de nuestra élite. La crisis es fundamentalmente desconocimiento, pérdida de sentido, es retraso. La crisis es incertidumbre, es una modificación de las reglas del espacio y tiempo, no funciona la realidad igual. Aristóteles decía una cosa fantástica sobre la crisis, lo trabajaba en la literatura, decía, la crisis es el momento en que pasa el evento infame. Edipo se casa con su madre y mata a su padre. Pero ese no es el momento en que nos enteramos. Nosotros le llamamos crisis al momento en que nos enteramos. El momento en que nos enteramos se llama reconocimiento en la teoría de Aristóteles. El momento en que Edipo se saca los ojos. Nosotros nos enteramos después. Entonces la crisis se expresa cuando estamos atrasados. Si no somos rápidos, la crisis va a crecer. Los primeros días después de una crisis son fundamentales. Lo que decía Carlos, es importante que rápidamente se haya despejado el tema respecto a la democracia viva. Y eso nos da un camino. Nos da un camino, anoche hablábamos en la mesa de todos los remilgos que puede suponer y los problemas que puede involucrar, pero nos da un camino. Entonces, quien no sabe administrar una crisis sencillamente no puede gobernar. Gobernar no gobierno solamente. La palabra gobierno viene de kiberne, que significa control, que significa timón en griego. No puede timonear algo. No da lo mismo si es una empresa, una familia, lo que sea. Hay casos emblemáticos que destruyeron la capacidad de confianza de la gente. El Transantiago, como mala política pública, mal diseñada, las protestas del 2011, el estallido social y el caso del año pasado con la visita a Temucuicui. O sea, la ministra que vino a Temucuicui no se había sentado nunca en su escritorio a revisar los antecedentes que tenía. No había llamado al ministro anterior para decirle, oiga, cuénteme qué antecedentes tiene. No había llamado a la policía para saber de qué se trataba. Bueno, eso no es un plan. Entonces, estamos trabajando hoy día hacia un proceso constituyente. Tenemos esperanza de que esto que, digámoslo como es la prótesis de un órgano que falló, haga lo que el órgano no pudo hacer. Estamos parados en un hilito. Entonces, seamos claros, tenemos un problema, la crisis se ha manifestado con toda claridad, no hemos estado a la altura, y esto es así de simple, hay que tomar cartas en el asunto, y ese es nuestro desafío. Para eso estamos acá. No estamos trabajando los diagnósticos adecuadamente, no estamos diseñando las estrategias adecuadamente, no estamos considerando todo el material que es fundamental para poder entender de qué se trata. O sea, cada pregunta aquí es crucial y tener información de respuesta para cada una de esas preguntas es lo que va a marcar la diferencia de aquí para adelante. Tenemos una oportunidad todavía, pero han pasado 12 años y los perdimos. Y ahora tenemos la oportunidad de no perder 20. Y es bien importante, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, dado que todos fueron muy disciplinados con el tiempo, razón por la que todos son muy felicitados, yo horrible porque ni siquiera fui capaz de marcarte el amarillo, pero no importa. Estaba mirando ahí. Estaba concentrada. Un sol. ¿No? Todo funcionaba y yo no funcioné. Bueno, vamos a tener un... Aló. Ahí sí. Vamos a tener un tiempo de conversación que es muy valioso y pensemos que podemos resolver la crisis en este panel. Y quisiera partir porque inevitablemente hablamos aquí de una visión en torno a la importancia de la justicia para la cohesión social, la importancia de la institución democrática y de la confianza que tenemos en ella, inevitablemente se deduce de tu exposición. Y aquí hay una cosa que parece ser una crítica mucho más transversal, probablemente a todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, que es tenemos o no tenemos una estrategia, tenemos o no tenemos una visión y hacia dónde vamos. Sin embargo, parece ser que la cohesión social requiere de valores superiores, ¿no? Valores que nos han llevado como especie a llegar aquí, valores como la empatía, la generosidad, el valor de la comunidad y sobre todo poner adelante el bien común, que es algo que parece estar fuera de la conversación, incluso de esta que acabamos de tener. Y entonces quisiera avanzar un poco, Carlos, sobre tus cifras y esta idea de
la distancia, primero que presentó la ministra Toá respecto de la percepción de seguridad y el problema de seguridad efectivo, y quisiera saber si tú crees que también existe una brecha similar o mayor en la percepción de justicia, que tú decías que en este estudio de la OCDE era un 15% respecto de la justicia real a la que tenemos acceso los chilenos. Mira, me gusta mucho una frase que dijo el presidente de la Corte Suprema, ex Milton Huica, ¿no? Porque él decía, tenemos una creencia en la sociedad, pero él agregaba una frase fundada de que hay dos tipos de justicia, ¿no? Entonces, a la pregunta de si esta sensación de que hay dos tipos de justicia es verdadera o no, es un mito, es creíble o no, cada uno podrá tener sus interpretaciones. Yo creo que hay muchos puntos, hechos, actitudes, acciones que la han fundado, ¿ah? Y en eso, a mi juicio, y ha sido mi gran tema en los últimos años, ¿no es cierto?, es la gran diferencia que tenemos para juzgar al que tiene con el que no tiene, al poderoso con el menos poderoso, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece a mí que tenemos fundamento efectivamente para entender que eso es real. Y en esa misma línea, el juicio de la democracia viva que tú resaltas como algo tan importante, efectivamente muestra un avance. Pero todavía en materia, por ejemplo, del juicio a los grandes poderes, parecemos tener deudas pendientes. Tú mismo lo señalabas como uno de tus 7 puntos. ¿Cuál sería algo a lo que habría que ponerle velocidad para que funcionara y pudiéramos los ciudadanos percibir eso como un avance? Bueno, yo creo que acá, desgraciadamente, lo que funciona es el caso a caso, ¿no? Y por eso creo que es muy buena señal la que se ha dado en el caso de Raúl Torrealba, digamos, que es efectivamente un político importante y donde la Fiscalía ha actuado con prontitud, con fortaleza, los tribunales han dado una señal importante. Yo creo que el caso Pente Secuepe Corpesca era muy complejo porque involucraba a muchas personas a la vez, ¿no? Y eso lo hacía complejo. Pero, claro, cuando volvamos a tener casos puntuales, probablemente la solución va a ser un poco más sencilla. Me encantaría avanzar ahora sobre, tuvimos una larga exposición, Claudio, sobre las distintas faltas que estamos percibiendo por parte de las autoridades, la inconsistencia, ¿no? Pero es fácil ver en todos los gobiernos esta tónica. ¿Cómo podemos, en tu perspectiva, avanzar en la consistencia, pero también desde el punto de vista de qué valores necesita el mundo político para poder transformar y colaborar con que la percepción de la ciudadanía no sea tan extrema y tan mala? Vamos a decir que el mundo político hace exactamente el juego opuesto, digamos. Cuesta mucho que los políticos resalten los valores que nos unen, que nos aglutinan y que nos permiten seguir un proyecto común. Entonces, ¿cómo ves tú que se resuelve eso? Y si tal vez necesitamos otro tipo de habilidades para esta nueva era, para generar justamente legitimidad también en la política. A ver, son varias cosas, ¿cierto? ¿Se escucha? ¿Sí? Son varias cosas, ¿cierto? Por un lado, voy a dar un breve rodeo, pero voy a llegar al punto. Por un lado, es verdad que los distintos gobiernos han tenido problemas graves respecto a los temas que estamos conversando. De hecho, yo mismo comentaba que los problemas del gobierno actual se encadenan con una frustración acumulada que ha sido producida por distintos gobiernos, no solo por la administración del presidente Boric. Parte de eso tiene que ver con algo que decía Alberto, ¿cierto? Y que es un mal diagnóstico a la hora de leer los problemas de la sociedad. O sea, yo creo que una clave, una cuestión que suele ser minusvalorada por los distintos gobiernos, es la necesidad de comprensión. Cuando uno habla de estas cosas con los políticos siempre hay honrosas excepciones, pero en general la necesidad de comprensión, de orientación, de hacerse cargo de la complejidad de la sociedad suele ser mirada con cierto desdén, por decirlo diplomáticamente. Ya está el profesor, el académico dando la lata, en buen chileno. Y me parece que hay un desafío importante, o sea, no hay posibilidad de orientación y avance político sin comprensión del momento actual. De hecho, he ahí parte de mi insistencia también en transmitir, mire, administración del presidente Boric, o sea, usted no tiene credibilidad, no por casualidad, aquí hay un tema del cual hay que hacerse cargo. Luego agregaría que ese mal diagnóstico fue particularmente grave de cara al estallido social. Es muy notable el contraste entre cómo fue leído por ciertas élites, particularmente de izquierda, que fueron vencedoras de los distintos comicios y torneos electorales posteriores, pienso en particular la elección de la convención, y lo que otros insumos que estaban al acceso del público mostraban de lo que era realmente el estallido social.
Pienso, por mencionar solo un ejemplo que quizás algunos conocen, el trabajo de plataforma de escucha ciudadana que hizo Tenemos que hablar de Chile, ¿cierto? Un esfuerzo mancomunado de la Universidad Católica y de Chile, y que mostraba cómo en el estallido social el malestar era real. El 25 de octubre no fue casualidad, pero ese anhelo que subyacía al malestar social, en ese entonces, al menos según los informes Tenemos que hablar de Chile, era un anhelo de cambios profundos, reales, pero con estabilidad y certeza. La seguridad, las distintas dimensiones de la vida que el candidato Boric de segunda vuelta leyó bien y que luego olvidó. Y si eso es así, si es que es verdad, y con esto voy concluyendo, si es verdad que ese anhelo de seguridad, las distintas dimensiones de la vida ha sido largo en el tiempo, vemos que tras el aparente vaivén del electorado hay una continuidad, no hay solo ruptura. Porque una típica pregunta que se hace al mundo político fue, palabras que yo he escuchado, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la gente? Aquí se volvieron locos, digamos. Transitamos del voto del apruebo de entrada al rechazo de salida, de Sebastián Piñera a Gabriel Boric. Bueno, quizás parte del problema tiene que ver porque ninguno ha sido capaz de ofrecer, comillas, ese pack completo de seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Al mismo tiempo, mayor protección social, estabilidad económica y seguridad en el sentido tradicional del término. Entonces, y aquí conecto con la pregunta derechamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el mundo político? Bueno, muchas cosas, por supuesto, se requieren virtudes cívicas elementales, buenas prácticas, mucho de lo cual mostró la comisión experta, dicho sea de paso, pero en lo fundamental se requieren resultados. A ese anhelo postergado de seguridad en las distintas dimensiones de la vida hay que responder con eficacia, sin resultados concretos que le transmitan a la ciudadanía que el sistema político funciona. Es muy difícil volver a legitimar las cosas, en parte por lo que también mostraba Alberto. Yo desde otro lugar tengo coincidencias con lo que decía Alberto. Aquí hay un anhelo postergado, una delegitimación agravada, y eso no se va a solucionar solo con acuerdos políticos. Me parece que los acuerdos son una condición necesaria, indispensable, pero no suficiente. Aquí lo que se requieren son resultados concretos en aquellos temas más acuciantes respecto de los cuales la ciudadanía hace mucho tiempo espera seguridad en las distintas esferas de la vida, y sin embargo lo que ha observado por diferentes motivos son otras cosas. Yo creo que sin resultados va a ser muy difícil poder legitimar el sistema con las consecuencias nocivas que eso trae. Vamos a volver sobre ese punto y específicamente sobre el asunto de la percepción versus los datos, ¿no? Que parece ser uno de los problemas que tenemos. Pero antes quisiera avanzar sobre tu teoría de la estrategia. Y primero, la pregunta muy abierta, ¿crees tú que ha habido estrategia en algún momento de la política chilena en su historia democrática que uno pueda resaltar como un momento tal vez para tomar como ejemplo, o básicamente siempre hemos estado improvisando? Hay un momento, hay un ejemplo súper simple. En algún momento, en los años 30, conjunto de personas dijeron, oye, uno de los potenciales de Chile es el mar, pero tenemos el problema de que la cantidad de millas marítimas que se reconocen internacionalmente son muy cortas, porque están pensadas, están hechas desde el Mediterráneo. Entonces, esto no tiene nada que ver. Entonces, en el año 40, el presidente Aguirre Cerda empezó con el tema de las 200 millas. Y en los años 50 se logró entonces sumar a Perú y Ecuador. Y a través del tratado se hizo derecho internacional asociado a las 200 millas. ¿Cuánta plata fue esa idea? O sea, hay cosas que son una acción que está bien pensada, que es una reflexión donde tenemos una fortaleza que tenemos que hacer con ella. Chile ha sido un país históricamente con muy buenos resultados en las variables gruesas del sistema de salud, desde mitad del siglo XX. Y eso fue por un acuerdo político entre Cruzcoque y Allende. Dos médicos, uno de derecha, otro de izquierda, que llegan a un acuerdo y hace que Chile tenga una esperanza de vida en el borde de los países desarrollados, siendo un país subdesarrollado. Y que tenga una esperanza de vida hasta el día de hoy, por ejemplo, superior a la de Estados Unidos. Entonces, y eso se hizo siendo un país pobre, no se hizo en el momento en que Chile se convirtió en un país con más dinero. Hay capacidades estratégicas, evidentemente. Han habido planes estratégicos. Chile ha sido muy experimental. La Unidad Popular fue muy experimental. La dictadura fue muy experimental. No hay ningún proyecto político en la historia de la humanidad parecido a la Unidad Popular. No hay ninguna dictadura en la historia parecida a la dictadura chilena. No hay ninguna transición en la historia de la humanidad hecha como nuestra transición.
tenemos nuestras gracias, ¿no? Para bien o para mal. Pero resulta que llegó un momento en que nos convencimos. Voy a citar una entrevista que le leí, una entrevista académica que le leí en algún momento a Pablo Longueira en los años 90, que decía: la cancha en la que estamos jugando está trazada, ya no hay nada que inventar. Hay un trazado que es el legítimo. ¿Ya? Democracia y libre mercado. Aquí hay que jugar. Eso se llamó el fin de la historia. Bueno, pues no estamos en eso. No es así, no funciona así, el mundo no funciona así. Entonces, estamos frente a un desafío muy grande porque nos acostumbramos a que el plan estratégico estaba escrito, que había que sacarlo del cajón, revisarlo, decir, ya, entonces, ¿cuál es la táctica? Y llevamos mucho tiempo haciendo táctica y no tenemos estrategia. Y Chile, pongo un ejemplo súper simple. Chile era un país donde el ingreso de las personas como hogar es un ingreso bajo. Y es un país caro. ¿Cómo vivía la gente? Bueno, con crédito. ¿Pero por qué era viable el crédito? Porque el país crecía al 4 o 5%. Cuando el país empezó a crecer al 1%, ¿eso se iba a acabar? Era obvio. No iba a funcionar. Tenías que tener un diseño estratégico para ese instante. Pasaron 6, 7 años así, ¿ya? Y los hogares no resistieron. La deuda pública del país era de las más bajas del mundo, 20%, después a subir después un poco, pero sigue siendo bastante baja a nivel mundial. Pero la deuda de los hogares era muy elevada. Y los hogares, encuesta de presupuestos familiares del INE, no llegan a fin de mes el 79%. Y el otro 15, 16% llegan a fin de mes con un excedente de 10, 15, 20 mil pesos. Y esa encuesta no cuenta la cuota de los créditos. Entonces, no estamos mirando, no estamos diseñando. Y llevamos mucho tiempo sin sentarnos a pensar cuál es el diseño estratégico. No solamente el diagnóstico, sino que tener el diseño. Bueno, suena como una condena, ¿no? Al final la descripción de lo que vamos sabiendo, además que eso se puede ver en otros sectores, se puede ver también en la planificación de obras importantes como el mismo sector energético, en muchos casos desde el Estado y desde otros lugares. No alcanzamos a ver la crisis adelante y si nosotros nos guiamos por ese gráfico que tú presentaste y que se parece bastante a la curva de cambio climático porque se acelera la cercanía de los conflictos, vivimos en un planeta estresado que probablemente va a tener estos episodios de, en este caso, alza de la temperatura social mucho más seguido. Y por lo mismo, ¿cuáles debieran ser las herramientas que este y los gobiernos siguientes, porque esta región padece de un sistema integrado de plan para enfrentar el problema que hay acá, y sería increíble que lo que presentó la ministra Tobá hoy día sea algo que asuma el siguiente gobierno del color político que sea también, ¿no? Porque si no, nuevamente van a tener esta reunión en un ENELA donde se les va a presentar una estrategia para los próximos 3 años que obviamente no va a resolver un conflicto tan antiguo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú o cuál sería, si pudieras susurrar a los siguientes gobiernos, que podría ser un buen camino para asegurarles a ellos mismos menores niveles de conflictividad? Puedo partir por acá, es que para ti tengo otra guardada. Entonces, mira, es que yo quiero ocupar también una cosa que planteaba Claudio. Lo primero es que la legitimidad se gana muy de a poco. La sociedad tiene una cosa que es muy complicada, que es casi mecánica, pero no es mecánica. La legitimidad es gratis o es muy barata, pero y eso, la legitimidad, ¿qué hace? Es lo mismo que el aceite en un motor. Lo que hace es que el motor no friccione. Cuando empieza a fallar la legitimidad, el motor empieza a friccionar y todo se hace más difícil y más caro. Ambas cosas juntas y separadas. La ventaja del motor respecto a la legitimidad es que el motor, uno va, compra aceite, si tiene un buen diagnóstico simple, ve, le falta aceite, le echa aceite y no le va a pasar nada. Y es muy barato. El problema es que cuando tú empiezas a tener problemas de legitimidad, el diagnóstico es difícil. Yo fui a hablar a un ministerio hace muchos años atrás y hablé en una feria de transporte sobre el tema de la evasión del Transantiago.
porque me había salido un dato en una investigación y empecé a seguir y encontré algún resultado matemático, ¿ya? No sé necesariamente eso es más importante, pero por lo menos es más claro. Les demostraba que, por decirlo así, para resumirlo, el día siguiente de un caso grave de confianza pública, un caso de colusión, un caso de corrupción, lo que sea, al día siguiente aumenta la evasión. Y ese mismo día bajan las bolsas, ¿ya? Y por tanto la correlación entre la evasión, lo que sube o baja, y lo que sube y baja el IPSA, es una correlación altísima, altísima. Y con empresas que son más políticamente comprometidas, 0,8, menos 0,8, que es una cosa así que no existe en ciencias sociales. Bueno, no, es que la tesis de nosotros es que la gente se está ahorrando la plata. Sí, la gente se está ahorrando la plata, pero no está pagando, es obvio. Pero el 2011, cuando más aumentó la evasión, fue el año que más plata ingresó a los hogares. Y yo, cuando era chico, nadie tenía empleo en mi barrio, en la cisterna, y todos pagaban la micro. Entonces, no funciona así. Entonces, cuando tú tienes un problema de diagnóstico, ese problema se torna muy grave. Yo creo que tenemos hoy día una oportunidad que es, primero, hacer 3 o 4 cosas no grandes, no chicas, de suficiente tamaño para decirle a la gente, mire, confíe. Por ejemplo, tenemos un camino. Voy a decirlo así. No se sirve un proyecto de 40 millones de dólares, pero tampoco puedes hacer uno de 2.000. Haz proyectos de 200, 300 millones o proyectos de gran tamaño en términos de impacto público. Por ejemplo, lo que está pasando aquí, la capacidad de desarrollar esta región al fin, ¿ya? Lo que está pasando en el norte. O sea, no puedes tener una región como Antofagasta con el PIB de Italia y teniendo los problemas que tiene. Entonces, y no puedes tener con un escándalo, como el concepto así como es el salvaje oeste, ¿ya? Entonces, ahora nos encontramos con esto. Y las mismas autoridades dicen, es que aquí se me aparece un muñeco volando, yo lo creo, ¿ya? No, tenemos que acostumbrarnos a producir certeza, tranquilidad, porque si no la sociedad está irritativa y explosiva. Esa certeza es nuestro primer desafío en los temas de deserción escolar, en volver a incorporar, de verdad esto es una necesidad, volver a incorporar valores educativos. O sea, lo digo con toda claridad, aquí hay responsabilidades compartidas al respecto, ¿ya? Cuando hablamos de educación durante las últimas décadas, en realidad hablamos de financiamiento. No hemos hablado de educación todavía. Entonces, y no es raro que nuestros niños, nuestros estudiantes consideren que ir al colegio no es relevante. No solamente la deserción escolar por problemas sociales, es que los estudiantes que están yendo al colegio, el 80% no cumple la asistencia mínima con la cual antes uno lo hacían repetir. Y no puedes hacer cumplir esa norma porque queda el desastre. Quisiera avanzar contigo, Claudio, como habíamos planteado antes. Tú hablas mucho de esta seguridad que sea integral, finalmente, que esa promesa se cumpla. Pero quisiera avanzar sobre un dato que me ha aparecido en distintos estudios que habla de que los polos, finalmente, en Chile electoralmente representan más o menos entre el 20 y el 25%, pero en el centro hay un gran stock de un 75% de personas que en términos generales lo que quiere es esa sensación de tranquilidad, no le pondría seguridad, sino de que se puede vivir, ¿no? No se trata solo de que no me asalten, sino de que no va a ser un entorno agresivo, no va a ser imposible para mí educarme, no va a ser imposible para mí ir a la salud, acceder a ciertos servicios. Como que hay un grueso de las personas, probablemente ese del 25 de octubre, ¿no? Que lo que busca es vivir en paz, ¿no? Entonces me encantaría que profundizara sobre esta idea de la seguridad 360, más allá de la cuestión criminal, que ya sabemos, tenemos un problema comunicacional definitivamente con cuáles son nuestros datos, y las personas nos sentimos mucho más inseguras que nunca. Política, lo clave no son solo los datos son muy relevantes a la hora de tomar decisiones, por supuesto. La evidencia representa un aporte significativo, pero a la hora de hacer política, el primer material son las percepciones ciudadanas, digamos, no se pueden simplemente ignorar como si no existieran. A mí me parece que
no es casual, ahora de pensar la pregunta que tú pones sobre la mesa, Paloma, no es casual de que aquí, sin habernos puesto de acuerdo, hayamos hablado más de la última década o década y media que de los llamados 30 años. Porque los llamados 30 años no son un bloque uniforme. Varias personas creen, o pensamos, digamos, que en verdad los 30 años son 20 más 10. En la última década lo que se producen son cosas que atentan contra ese proyecto integral de ofrecer seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Hay factores que tienen que ver con actitudes políticas, con una hostilidad hacia los acuerdos que no son todo, pero son una pieza clave, pero también hay cuestiones sistémicas. O sea, tú me preguntas a mí, ¿qué se requiere para poder avanzar en ese camino? Además de las cosas más obvias, disposición a acuerdos, buenas prácticas políticas y cosas de ese tipo que son relevantes, pero también se requieren cambios al sistema político, que tienen que ver justamente con los problemas de la última década. En la última década y media, dependiendo exactamente de qué hablemos, el país puso muchas fichas, y aquí todos los sectores tienen responsabilidad, en dos reformas políticas que a la larga se demostraron muy perjudiciales a la hora de construir ese camino. Se le pusieron muchas fichas al voto voluntario y al cambio al nuevo sistema electoral, como si solo bastara con dejar atrás el binominal para encontrarnos en una buena situación. Aquí, insisto, todos los sectores tienen responsabilidad. Ustedes van a encontrar, según la reforma política de la que hablemos, frases de Cristian Larroulé, del expresidente Piñera, de la expresidenta Bachelet, Rodrigo Peñailillo, que creen cosas realmente impresionantes vistas ex post. Se va a acabar el miedo, vamos a tener gobiernos de mayoría, cosas bien impresionantes. Me parece que eso tuvo que ver con la falta de diagnóstico, con falta de reflexión, pero hoy día ya sabemos que eso no resultó. Por tanto, ¿qué se requiere para poder construir acuerdos que a su vez posibiliten avanzar en una agenda integral de seguridad, además de las buenas actitudes? Bueno, se requieren cambios del sistema político. Por eso es que es tan relevante, no es la única, pero es una de las principales razones por las cuales es tan relevante que el proceso constitucional en curso resulte bien. Porque en el proceso constitucional en curso hay medidas concretas para disminuir la fragmentación y favorecer la gobernabilidad pensado de modo integral, cosa que en Chile no se ha hecho. En Chile, el último gran cambio constitucional, que fue el año 2005, no tocó los aspectos centrales del sistema político. La propuesta de la comisión experta sí los toca. Y en el marco del presidencialismo, sin refundaciones, lo que se hacen son innovaciones bien relevantes, tanto a nivel de participación ciudadana como en medidas directamente orientadas a disminuir la fragmentación. Y me parece a mí que esa mezcla, la mezcla de un mejor diseño institucional con actores políticos más humildes y conscientes de los problemas que ha traído la borrachera electoral, es lo que va a permitir caminar de a poco, porque estos cambios efectivamente son lentos, hacia una mayor seguridad en las distintas esferas de la vida. Esto no es automático, no es de un día para otro, estas cosas se demoran, pero a mí me parece que hay que tomar conciencia. Yo en la intervención inicial ponía énfasis en las dificultades que tiene el proceso constitucional en curso y algunas condiciones para que termine bien. Yo ahora agrego, insisto, la necesidad de tomar conciencia de que ahí también hay una oportunidad muy valiosa. Porque no es que el diseño institucional sea todo. Siempre se requieren buenas personas comprometidas con virtudes cívicas, pero el diseño institucional y constitucional puede ayudar o perjudicar la construcción de acuerdos y caminos políticos. Y me parece que lo que tenemos hoy día, en buen chileno, es que Chile se volvió un país ingobernable para un político de cualquier signo. Y eso en parte tiene que ver con la falta de un sistema político que favorezca la gobernabilidad. Entonces, aquí tenemos una oportunidad privilegiada que no nos va a solucionar todo, pero sin duda nos puede ayudar de manera bien significativa a avanzar en este camino. Pueden meter la cuchara, pero tenemos que cerrar hace como 3 minutos. Yo creo que es súper importante justamente ir saliendo de las caricaturas. O sea, tenemos claro que hubo mucha gente que votó por Boric y votó después por Partido Republicano. Sí. ¿Ya? O sea, es obvio, pero todos dicen, no, es que entraron unos votos nuevos y entonces no sé qué cosa. No, hubo mucha gente que votó por Boric y votó por el Partido Republicano. ¿Ya? La mitad de las personas que votaron por el Partido Republicano consideran que para el estallido social Chile despertó. ¿Ya? Pero el grueso de la población dice que en el estallido social hubo mucha violencia. Las dos cosas al mismo tiempo. El 60% dice Chile despertó, pero hubo mucha violencia. Todo es cierto al mismo tiempo. Todo es cierto al mismo tiempo. Entonces, simplemente, salgamos de la caricatura, entendamos de qué es lo que está pasando, porque si no, vamos entonces, es que ahora entonces son... No, la mitad de los republicanos, la mitad de los que votaron republicanos son un grupo de gente que le pone mejores notas a casi todos los presidentes de la izquierda que el promedio de toda la muestra en mi encuesta. La otra mitad no.
No toda la otra mitad, de hecho, hay un fragmento más pequeño que le pone un 1 a todo lo que sean de izquierda. Esos son el voto republicano. Pero hay una gran cantidad de gente que encontró que la respuesta razonable históricamente era hacer ese gesto. Eso es todo. Como probablemente va a ocurrir en Argentina, que probablemente la única respuesta que tiene algún sentido histórico, aunque parezca delirante, sea votar por Milei, y a los 6 meses Milei no sepa qué hacer con el país. Entonces, salgamos de la caricatura porque si no, no funciona. Ya, nos queda de verdad un minuto, por supuesto te lo voy a dar a ti, Carlos, pero también quería aprovechar de que ustedes customicen su minuto a esta región, aprovechando que se acaba de nombrar la comisión y desde sus expertices, ¿qué consejo de hado madrino le darían a esa comisión para que funcionara bien? Solo agregar a lo que comentaban recién, que yo creo que además este fenómeno que decía Claudio de lo difícil que está haciendo gobernar, me parece que es también un fenómeno bastante más global, ¿no? No es algo que solo esté pasando en Chile, está pasando en Latinoamérica con mucha nitidez, pero también en los países del primer mundo, ¿eh? Y esta mucha mayor facilidad de ser oposición. Yo creo que llevamos aquí fácilmente más de 10 años, quizás los mismos 10 años, aquí hace referencia a Claudio, en que ser oposición es muy fácil y gobernar es muy difícil. Pero eso no está pasando solo en Chile, sino que está pasando en el mundo y es un gran problema, ¿no? Yo creo que cada día hay que ser más loco para dedicarse a la política, lo creo honestamente. Y respecto a lo que uno debiera esperar para la región, o sea, yo creo que de nuevo tenemos una gran esperanza en lo que ha pasado. El acuerdo por la paz y por el entendimiento a mí me parece que es una gran noticia. Pueden haber críticas, por cierto, yo escuchaba hablar de cierto elitismo de las personas que hay, etcétera, puede ser. Pero es una gran noticia probablemente que por primera vez los dos sectores, las dos personas que más avanzaron en un posible acuerdo en la Araucanía estén hoy día sentados en esa comisión. Estoy hablando obviamente de Francisco Guanchumilla por una parte y lo que representa para la exconcertación, y de Alfredo Moreno por la otra y lo que representa para la centro derecha. Yo creo que eso es una gran noticia. Y creo que hay también una buena noticia porque efectivamente a mí me parece que los datos que dio la ministra del Interior no hay cómo desacreditarlos, ¿ah? Si hay una buena noticia en el tema de la violencia rural, es que se ha quebrado la curva, ¿no? Esa curva ascendente permanente muestra notorias marcas de haberse quebrado, de que hay menos que antes, de que han habido políticas, por lo tanto, que han funcionado, básicamente la incorporación, sobre todo, de militares en cierto control del territorio, y que la acción de la Fiscalía, no sé si hay representante de la Fiscalía acá, pero que la acción de la Fiscalía está siendo mucho mejor. La anterior gran apuesta de la Fiscalía, recordémoslo, fue la Operación Huracán, ¿ah? Y la vergüenza, el desastre, lo neófito, lo amateur que fue todo eso. Y hoy día lo que vemos es que hay investigaciones mucho más robustas que han mostrado resultados, donde tenemos a importantes cabecillas de las organizaciones que efectúan violencia presos, y donde además por primera vez se ha podido comenzar a acreditar algo que antes era una idea, que era la relación entre la violencia, el narco, las armas, ¿ah? Hoy día tenemos casos concretos en que eso se demuestra y por lo tanto ya no es una especulación. Yo creo que esas son buenas noticias y nos permiten mirar, por supuesto humildemente, modestamente, con cautela, de que el camino que se ha encontrado parece que ser un camino que nos puede conducir a mayores niveles de paz y a mayores niveles de desarrollo. Para cerrar, Claudio. Muy breve, muy tiempo. Me parece que acá en la región, a la hora de pensar en estos temas, tienen las cosas mucho más claras que a veces desde cómo se ven en Santiago, cosas que yo he escuchado entre ayer y hoy día, digamos. La necesidad de mantener ese espíritu transversal, la importancia de mostrar resultados rápidos, nuevamente la legitimidad se asocia a resultados, y yo agregaría algo que seguro acá está claro, pero no lo puedo dejar de decir, aprender de los errores que se han cometido en el pasado en temas vinculados a la región en general. Quizás la mayor paradoja que ha pasado en los últimos años es que un proyecto constitucional que se vendía como plurinacional era rechazado por las propias comunidades y zonas donde hay mayor presencia mapuche. Aprender de esas lecciones y trabajar en consecuencia creo que es la clave de que esto resulte bien, pero insisto, yo creo que acá invitaría también humildemente a resistirse un poco a la influencia afuerina, porque me da la impresión de que aquí está muy claro y hay que más bien proyectar eso que está claro hacia el resto del país.
A ver, yo creo que hay cosas que siempre son valiosas de aprender. Hay mucha experiencia en el mundo respecto a cómo ocupar el espacio, el territorio, las ciudades, como una herramienta de acción. Nosotros no lo pensamos habitualmente así. No nos damos cuenta que la persona que, por decirlo así, le falta una panadería cerca, tiene más probabilidad en un porcentaje de entrar en una etapa más disruptiva respecto a la institucionalidad, o de considerar valioso la llegada de un vecino, más valioso de lo normal, la llegada de un vecino narco, y estar más dispuesto a interactuar con ello y a no denunciarlo. Hay un ecosistema que permite que ciertas cosas pasen. Cuando yo digo, no, yo no me voy a meter en ese lío, está fallando la sociedad. Cuando yo no denuncio y sé que ahí hay alguien que secuestra personas o que es narco, hay un problema de la sociedad. Y eso fundamentalmente tiene que ver con la capacidad que tiene el poder político de construir condiciones en las cuales el grueso de la población siempre mantiene aislado a ese porcentaje que siempre va a existir. Eso es del libro de Sociología 1, siempre va a existir un porcentaje de la población que va a estar para decirlo con el lenguaje que usaría Carlos, con el incumplimiento normativo severo, ¿no? Bueno, eso es la capacidad. La sociedad está hecha de normas sociales que no están escritas en el derecho, la mayor parte de ellas. Cuando esas normas se empiezan a deteriorar, cuando una comuna le ponía como eslogan "Renca la lleva", la lleva se refiere a la droga, no se enteraron nunca. ¿Ya? Entonces, eso es una señal espantosa. Y si la sociedad entonces es permeada por esa incapacidad normativa y cultural, bueno, sencillamente vamos a ser derrotados. Entonces, la clave fundamental, ustedes tienen un alto nivel de integración social, conocen sus territorios, son mañosos con sus territorios. Está muy bien eso. Eso tienen que ocuparlo como una herramienta, como un elemento a favor del desarrollo de las confianzas internas para poder resolver este tipo de problemas. Es un camino y se puede traducir en obras materiales, en obras públicas. O sea, es algo que puede ser. Afírmense de lo que tienen, que lo tienen y mucho, y vayan a buscar lo que les falta. Bueno, les quiero agradecer a los tres por su participación, a todos ustedes por estar acá y escuchar esta conversación. Definitivamente son solo ideas de unos afuerinos. Para ustedes, que son los que de verdad son expertos en este territorio y que van a tener que vivir este proceso de aquí en adelante, la idea es justamente iluminar esos espacios y esas oportunidades para que finalmente llegue la paz a la Araucanía. Les quiero sugerir que contesten una encuesta que Enela enviará, que es sobre apreciación económica regional 2023 a sus celulares vía mensaje de texto con un link. También lo puede hacer a través del sitio web www.enela.cl/económica y enela/evaluación. Para quienes contesten, hay fantásticos premios que ya mencionó Diego al empezar acá: cena, una noche de estadía en el Dreams, pero lo importante es que participar es una de las bases del desarrollo de la cohesión social y del futuro, y por lo mismo contestar también debiera ser uno de nuestros impulsos iniciales, ¿no? Los quiero invitar a lo que queda del café, porque ya empezó hace como 15 minutos. Yo les pido disculpas por los 8 minutos que nos pasamos dentro de este panel de acuerdo a la planificación. Y luego vamos a tener este interesante panel sobre cooperación para el desarrollo sostenible y descentralizado, probablemente lo más importante para una región como la Araucanía. Los invito a todos a visitar los stands de los colaboradores y muchas gracias, nos vemos enseguida.